En este vídeo vamos a hablar de los continentes, concretamente de sus datos básicos, el relieve, el clima y las aguas superficiales. Los 6 continentes de nuestro planeta, ordenados por tamaño de mayor a menor, son los siguientes. En primer lugar, Asia. Casi con la misma superficie tenemos a América. El tercero más extenso es África. Y ya con mucha menos superficie le sigue la Antártida. A continuación, Europa. Y el más pequeño de todos es Oceanía. En definitiva, que prácticamente gran parte de la superficie terrestre está ocupada por mares y océanos, y tan solo el 29% son las masas terrestres emergidas, es decir, los continentes y las islas. En esta gráfica nos podemos hacer una idea de la superficie que ocupa cada uno de estos océanos. Tan solo el Océano Pacífico es más grande que todos los continentes juntos. Precisamente la mitad de las aguas superficiales corresponde a dicho océano, prácticamente la otra mitad le corresponde al Atlántico y al Índico, y tan solo un 10% están ocupadas por el glaciar ártico y el glaciar antártico. Y esta sería la gráfica mostrando la superficie de cada uno de los continentes emergidos. Prácticamente Asia y América tienen la misma superficie en kilómetros cuadrados, a 12 millones de kilómetros cuadrados le sigue África, y por último tenemos los 3 continentes más pequeños, la Antártida, el continente helado, Europa y finalmente Oceanía. Y mediante este gráfico de proyección solar nos hacemos una idea global de la superficie que ocupan los océanos respecto a los continentes. Y dentro de cada uno de los dos podemos ver la superficie en particular de todos los océanos y también de todos los 6 continentes emergidos. Y a modo de índice vamos a comentar que de cada uno de los 6 continentes hablaremos en este vídeo de los datos básicos, el relieve, el clima y las aguas superficiales. Y vamos a empezar con el más grande de todos, el continente asiático, que se trata de una gran masa de tierra emergida en el hemisferio norte. Este ocupa una superficie de casi 44 millones de kilómetros cuadrados y se divide a su vez en Siberia, sudeste asiático, extremo oriente, Asia central, subcontinente indio y Oriente Próximo. Como hemos dicho anteriormente, se trata del continente más extenso de todos y prácticamente todas sus tierras están ubicadas en el hemisferio norte. Su relieve es compacto y se compone de mesetas en el centro del continente como la de Siberia Central, Mongolia, Kazajistán o el Tíbet, unas inmensas cordilleras abruptas y compactas en el centro como el Himalaya, llanuras por todo el continente que son las cuencas de grandes ríos como la de Siberia Occidental, la de China o la de India, unas penínsulas de gran tamaño por toda la geografía como la arábiga, la del Indostán, Indochina, Corea o Kamchatka, y por último unos arcos de islas volcánicos en todo el Océano Pacífico, que forman una serie de archipiélagos que van justo desde el norte al sur. Los más destacados serían las Islas Kuriles, Japón, las Islas Filipinas y Formosa. Al ser un continente tan grande y a pesar de estar ubicado solamente en el hemisferio norte, tiene todos los climas. Los fríos, los polares y especialmente el de alta montaña en el centro del continente, los templados como el continental boscoso y estepario y el mediterráneo, y finalmente los cálidos como el ecuatorial, el tropical húmedo y seco con una variedad de clima llamado el monzónico y el desértico. Y finalmente los ríos desembocan en 3 cuencas, la vertiente ártica, que son largos y caudalosos y están helados casi todo el año, como el Lena, el Yenisei o el Obi, los del Pacífico, que son cortos y largos dependiendo de su nacimiento, y concretamente los del sureste están influenciados por el monzón, y aquí tendríamos el amarillo, el Mekong o el Yangtze.
y los que desembocan en el Índico, que son largos e influenciados también por el monzón, aunque otros están en zonas áridas, como por ejemplo el Ganges, el Tigris o el Éufrates. Y por lo que respecta a los lagos, hay una serie de cuencas endorreicas de lagos salados en el centro, como el Mar de Aral, el lago Baikal o el lago más grande del mundo, el Mar Caspio. En este mapa podemos ver con mayor detalle toda la variedad climática de este gran continente, que comprende los climas cálidos, los templados y los fríos. La segunda gran masa emergida con casi la misma superficie que Asia es el continente americano, y su principal peculiaridad es que abarca desde el Polo Norte hasta el Polo Sur ininterrumpidamente. Tiene poco más de 42 millones de kilómetros cuadrados y se divide en tres partes: América del Norte, América del Sur y el nexo entre ambas, América Central. Es el segundo continente más grande, formado por dos subcontinentes, América del Norte y América del Sur, unidos por Centroamérica. Abarca desde el Polo Norte ininterrumpidamente hasta el Polo Sur, aunque el ser humano dividió artificialmente ambos continentes mediante el Canal de Panamá hace poco más de 100 años. Su relieve es abrupto en el oeste y suave en el este, con varias partes: unas mesetas en el centro de los subcontinentes, como el escudo canadiense o la meseta brasileña, unos macizos montañosos suaves en el este, como los Apalaches o el macizo de las Guayanas, unas cordilleras abruptas en el oeste, como las montañas rocosas y los Andes, y finalmente unas llanuras centrales en el centro del continente, que son las cuencas de los grandes ríos, como las del Mississippi, las del Amazonas o las del Paraná-Paraguay. Al abarcar todas las latitudes tiene todo tipo de climas: fríos como polares y de alta montaña, templados, el continental boscoso y estepario, el oceánico y el mediterráneo, y también cálidos, el ecuatorial, el tropical húmedo y seco y el desértico. Existen tres grandes cuencas: los ríos atlánticos, que son largos y caudalosos, por ejemplo el Mississippi, el Amazonas y el Paraná-Paraguay; los del Pacífico, que son cortos al estar muy cerca del océano, las montañas; y los árticos, que son largos y helados durante casi todo el año. Por lo que respecta a los lagos, estos son muy abundantes en América del Norte, y destacaremos la zona de los Grandes Lagos entre Canadá y Estados Unidos, el Gran Lago del Oso y el Gran Lago del Esclavo. Y en este mapa podemos apreciar la gran variedad de climas existentes en el continente americano, tanto cálidos como templados y fríos. El tercer gran continente es África, que está ubicado justo a ambos lados del Ecuador y ocupa el centro del planeta. Su extensión es de poco más de 30 millones de kilómetros cuadrados y se divide en África del Norte, África del Sur, África del Este, África del Oeste y África Central. Como hemos dicho al principio, se trata del tercer continente más grande y está rodeado casi por completo por agua. Casi todo su territorio se encuentra en la zona cálida de la Tierra. Está ubicado en un inmenso zócalo y tiene una serie de mesetas que ocupan la mayor parte, toda una serie de depresiones que ocupan las cuencas de grandes ríos como las del Níger, Congo o Nilo, o incluso grandes lagos como el Victoria o el Chad, macizos montañosos formados por materiales muy antiguos como el macizo etiópico o el Tibesti, cordilleras en el norte y en el sur del continente, como por ejemplo el Atlas o los montes Drakensberg, y fosas y elevaciones hundidas en el centro del continente, que son fallas hundidas como el Valle del Rif o elevaciones como el volcán Kilimanjaro. Además, existen dos grandes desiertos: en el norte el Sáhara, que es el mayor del mundo, y en el sur el Kalahari. Por su ubicación, la mayoría de los climas son cálidos, aunque también hay alguna parte de templados. Los cálidos serían el ecuatorial, el tropical húmedo y seco y el desértico. Y en climas templados tendríamos en el sur el oceánico, que es muy poco importante, y en el norte el Mediterráneo. En cuestión de ríos, tenemos tres vertientes: la mediterránea, con caudal irregular excepto el Nilo,
los ríos atlánticos, que son largos y caudalosos, como el Congo o el Níger, y los índicos, que son cortos porque nacen cerca del mar. Las excepciones serían el Zambeze y el Limpopo. Y por último, en aguas superficiales destacaríamos a los lagos, que son muy abundantes en el centro del continente, como el Tanganica, el Victoria o el Malawi. Y este es el mapa con los dos grandes tipos de clima existentes en el continente africano: el cálido, que ocupa casi toda la superficie, y los templados, a ambos extremos de dicho continente. Y en cuarto lugar, con una gran diferencia de superficie con respecto al tercero, tenemos a la Antártida, o el continente helado. Esta ocupa casi 14 millones de kilómetros cuadrados y se subdivide en la plataforma continental y la banquisa, que son los hielos flotantes alrededor de dicho continente. Su forma es compacta y está rodeado por completo de agua. Además, todo su territorio está completamente helado. Se trata del continente más frío, seco y ventoso de todos. El mar que lo rodea se hiela aumentando o disminuyendo según la estación del año en la que esté. Es el continente con mayor altitud media, unos 2 kilómetros, y consta de dos partes: las mesetas, que ocupan la mayor parte del centro, como la meseta central antártica, y las cordilleras en los extremos norte y sur, como los montes transantárticos. Por su ubicación, el clima es exclusivamente polar, con hielos perpetuos, y todo el continente está cubierto de una capa de hielo de 2 kilómetros de espesor, aunque puede llegar a los casi 5 kilómetros. En verano se deshiela el 3% de su territorio, concretamente la península antártica. Y al estar permanentemente helado, no existe agua en estado líquido. Almacena, eso sí, el 70% de las aguas dulces del planeta. El quinto continente por tamaño es Europa, ubicado en la zona templada del hemisferio norte. Tiene poco más de 10 millones de kilómetros cuadrados y se subdivide en Europa del Norte, Europa del Sur o Mediterránea, Europa del Este y finalmente Europa Central. Está ubicado en el hemisferio norte, entre la zona templada y la fría, y posee una costa muy recortada con numerosas penínsulas e islas. Su altitud media es muy baja y está compuesta por llanuras en el centro del continente, como la Gran Llanura Europea, la Llanura Húngara o la Llanura del Po, macizos montañosos que son los restos de antiguas cordilleras muy erosionadas, como la cadena penina al norte de Gran Bretaña, el macizo central francés o los montes escandinavos, y cordilleras relativamente jóvenes que están en el sur, como los Pirineos, los Alpes, los Cárpatos o el Cáucaso. El clima suele ser templado debido a diversos factores: su ubicación en la zona templada y otros como la latitud, la proximidad al mar y las borrascas atlánticas. Además de los templados, como el continental boscoso y estepario, el oceánico y el mediterráneo, están los climas fríos como los polares y de alta montaña. Los ríos desembocan en 4 vertientes: los atlánticos, que son largos y caudalosos e incluso navegables, como el Rin, el Vístula, el Oder, el Elba, el Loira o el Sena; los mediterráneos, que son cortos e irregulares, que tienen crecidas en otoño, como el Ebro, el Po o el Ródano; los que desembocan en el Mar Negro y en el Mar Caspio, que son largos y irregulares, como el Dniester, el Dnieper, el Don, el Volga, el Ural y el Danubio; y los árticos, que son largos y están helados durante casi todo el año, como el Dvina septentrional y el Pechora. Por lo que respecta a los lagos, estos suelen ser muy abundantes en el norte del continente. Y estos serían los principales climas del continente europeo. En su mayoría son templados, aunque en el extremo norte existe una pequeña franja de clima polar, además de los climas de alta montaña, que son azonales. Y por último, el continente más pequeño de todos, Oceanía, que está formado principalmente por Australia. Tiene poco más de 9 millones de kilómetros cuadrados y se divide en Australia, que ocupa casi toda la superficie, Melanesia, que significa las Islas Negras en griego, puesto que sus habitantes son de piel oscura, Micronesia, que significa en griego Islas Pequeñas,
y Polinesia, que significa en griego también numerosas islas. Y todas ellas están distribuidas por gran parte del suroeste del Océano Pacífico. Como hemos dicho anteriormente, se trata del continente más pequeño ubicado en el hemisferio sur, en la zona cálida y templada. Es el continente más seco de todos por Australia, lógicamente, y posee más de 3.000 islas agrupadas en Melanesia, Polinesia y Micronesia, tal y como dijimos anteriormente. Prácticamente todas las islas son volcánicas, pero Australia es la excepción, que consta de mesetas ubicadas en el centro y muy erosionadas, así como unas cordilleras muy antiguas en el este de toda esta gran isla que es Australia. Por su ubicación en el hemisferio sur, sus climas son cálidos, como el ecuatorial y el tropical húmedo y seco y el desértico principalmente, así como el oceánico en Nueva Zelanda y el mediterráneo en el sur de Australia. Los ríos son cortos e irregulares, salvo los de Nueva Zelanda y norte de Australia, que son cortos pero caudalosos, y prácticamente no hay lagos relevantes en todo el continente. Esto se debe a su ubicación en el Trópico de Capricornio. Y por último podemos ver el mapa climático de Oceanía, con predominio de los climas cálidos, mientras que los templados estarían en el sur de Australia y en toda la isla de Nueva Zelanda. Y esto ha sido todo. Muchas gracias por escucharme y espero que te haya servido de ayuda. Para más información entra en yucam.com.